Muy buenas a todos. En este momento nos encontramos entonces atendiendo a una solicitud, una inquietud que tiene el compañero Tomás Hernández Orozco acerca de cómo hallar la posición más al occidente de un grupo de coordenadas dadas. ¿Cierto? Para ello entonces vamos a hacer simplemente la explicación acerca de cómo trabajar con matrices, cómo encontrar valores mínimos y máximos de una columna en específico. Entonces para ello yo lo que hice fue llenar entonces en una lista una matriz de tres elementos de una, dos, tres, cuatro listas por tres columnas. Cada lista tiene tres elementos. Entonces cada una de las listas corresponderían a las filas de la matriz y cada uno de los elementos dentro de las listas corresponderían a las columnas. Serían de cuatro filas por tres columnas. Entonces, para que lo veamos más gráfico, sería la matriz sería así. Estaría como la conocemos entonces. Sí, entonces para que nos sea más sencillo. Entonces, obviamente, pues como el compañero tiene un grupo de coordenadas, él tendría solo dos datos dentro de cada lista. O sea, sería el dato correspondiente a la latitud, que sería pues a cada uno de los datos en la posición o el índice cero de cada una de las filas, y de la longitud sería el dato en el índice uno de cada fila. Listo. Yo aquí he agregado pues una columna de más como para ser más genérico. Entonces, lo que él necesita es verificar con estos segundos datos, o sea, los datos correspondientes al índice uno, cuál sería el mínimo valor. Para este ejemplo sería entonces, el mínimo valor sería para la columna uno, porque está la columna cero, columna uno y columna 2. Para la columna uno sería el valor de menos 90.14. Entonces para ello simplemente utilizamos esta función. Lo que hacemos es, por ejemplo, si fuéramos a averiguar el mínimo valor de la columna cero, recorremos con este for row in matriz, lo que hace es recorrer cada una de las filas e ir almacenando solo o agrupando solo el elemento cero, o sea, cada una de las filas, pero entonces solo trabajaría sobre estos elementos y de ahí me sacaría el mínimo valor, que para este caso sería el valor de 4.234 para la columna cero. Y aquí con esta otra consulta lo que haríamos es recorrer la misma matriz. En la variable row almacenaríamos cada una de las filas de la matriz, accederíamos a cada una de las filas de la matriz, pero solo armando con los datos que vamos a trabajar con los del primer índice, o sea que trabajaría sobre estos datos. Y aquí me arrojaría entonces el valor de como mínimo el menos 90.14. Listo. Ese sería el correspondiente al valor. Pero si queremos también acceder, porque al compañero lo que le hacen es la consulta de que debe mostrar es cuál de las coordenadas está en el punto más al occidente, o sea, cuál de las coordenadas tiene el mínimo valor en el correspondiente a la longitud. Entonces, ¿qué pasa? Él debería imprimir ese índice. Recordemos entonces que con esta primera partecita que estamos hallando acá, que es esta primera, estamos hallando el valor, pero para mostrar el índice, entonces tenemos que utilizar la función index. Como parámetro le damos el valor que vamos a buscar, en donde dentro de dentro de la matriz. Él recorre nuevamente aquí entonces las filas, las almacena, accedemos al elemento sub cero, y dentro de ese elemento cero él va a buscar, o sea, dentro de estas, todo esto él va a buscar
cuál es el índice correspondiente al valor 4.234, que fue el que averiguamos acá en la primera consulta, ¿cierto? Entonces, con esto ya me imprimiría el índice del valor mínimo. O sea, si solo queremos imprimir el índice y no hallar el valor, simplemente con esta consulta, simplemente entonces comentaríamos esto y solo esta nos serviría para el ejercicio, pero como acá por efectos de claridad, pues vamos a imprimirlo. Vamos a poner entonces a correr el programita y validamos que sí nos esté imprimiendo la información correcta. Listo, entonces procedo a guardar, guardamos y ejecutamos. Entonces aquí simplemente presionamos, aquí vamos a hallar el valor mínimo para los índices. Qué pena aquí. Procedemos a dar un enter. Entonces me halló. Aquí me dijo el valor mínimo de la columna 0 es 4.234. Listo, mire que sí. Y el índice corresponde al 3, 0, 1, 2 y 3. Como el compañero debe imprimir la información es para el usuario no, para el usuario esta primera coordenada no es la coordenada 0, sino la coordenada 1. Entonces él al final debe sumarle un 1 al índice, ¿cierto? Entonces aquí, bueno, sería el índice de la longitud, que sería el correspondiente a este valor que hallamos acá. O sea, él va a ir a averiguar por el mínimo valor de la columna 1, que corresponde a la longitud. Entonces mire, para este nos halló que el mínimo valor es el 90.14 y que corresponde al índice 2. Entonces vamos a mirar. 90.14 sería, este valor es el mínimo de todos estos, esta columna. Y corresponde al índice 2 porque comienza en 0, 0, 1 y 2. Listo. Para efectos nuevamente de imprimir la información en pantalla, al usuario le debería sumar al final un 1 para mostrar que corresponde a la coordenada 3 y no a la 2 del índice, como nos está mostrando acá. Listo. Entonces para ello simplemente lo que haríamos es sumar acá al final en los índices una posición. Listo. Y pues se convierte en string si quiere, pues como para efectos de impresión. Pues aquí también entonces lo que haríamos acá, calcular el índice, sería, miramos que aquí está el del string, sería ahí en esta partecita donde sumaríamos el 1. Entonces aquí ya nos va a mostrar la información desplazado en 1. Vamos a mirar. Entonces mire que aquí ya nos da que el valor mínimo de la columna 0 es, 4, es el mismo valor, pero ya el índice corresponde al 4. O sea, si verificamos, sería tomando desde 1, 2, 3 y 4 para el usuario. Lo mismo para el de la longitud, que ya sería el valor mínimo, sería menos 9014, que corresponde pues al mismo, pero ya sería 1, 2 y 3, porque le sumamos un 1. Listo. Eso sería como todo lo que necesita el compañero para resolver su reto, pues, o la duda que tiene. Ya si quisiéramos entonces también averiguar el mínimo valor de la tercera columna, o sea, del índice 2, 0, 1, 2, entonces simplemente podríamos también, hacemos una copia de esto acá, le diríamos que 2,
aquí no es, qué pena, sería acá, los dos, C2, aquí simplemente entonces cambiamos los parámetros para que acceda a la columna 2. Listo, aquí le decimos que estamos hallando los datos desde la columna 2. Ponemos la variable. Grabamos. Y vamos a validar. Aquí lo halló la primera, lo de la segunda. Y aquí en la tercera nos dice que el mínimo valor es el 8 y que el índice corresponde al 4. Vamos a mirar. Mínimo valor el 8 y corresponde al 4 porque ya le hemos sumado pues un 1 para la impresión en pantalla. Bueno, recapitulando, entonces para lo del ejercicio de hallar cuál es la coordenada más al occidente o más al oriente, trabajaríamos con el índice 1, o sea, de la matriz, con los elementos 1 de la matriz. Aquí estamos hallando en este el mínimo, ¿cierto? El mínimo sería la coordenada más al occidente. Para hallar entonces la coordenada más al oriente, trabajaríamos con el máximo de este índice de la matriz, entonces, de este elemento. Entonces vamos a proceder aquí a copiar esta parte del código para hallar la parte más al oriente, que sería entonces la parte más a la derecha, o sea, la coordenada que está más a la derecha, hallamos el máximo. Entonces aquí entonces simplemente cambiaríamos la función max, con esto nos devolvería el valor y aquí imprimiríamos el índice. Entonces la columna 1, aquí cambiamos la función max, entonces nos recorre la matriz, nos almacena en fila. Aquí trabajamos sobre el elemento de la columna 1, hallamos el máximo y ese máximo lo buscamos y le buscamos el índice una vez recorrido nuevamente sobre la matriz, hallando ese valor que encontramos acá sobre el elemento 1, hallamos el índice. Ahí está, lo convertimos a string como quieran para imprimirlo, pero como es un print no hay necesidad siquiera de convertirlo a string, él lo convierte automáticamente. Pero entonces aquí imprimiríamos digamos esta impresión columna 1, aquí lo hemos llamado valor máximo columna 1, valor máximo columna 1 y el índice lo hemos llamado máximo valor columna índice 1. Y procederemos a ejecutarlo. Aquí
enter, nos dice pues aquí los valores que habíamos hallado anteriormente, los mínimos, y aquí hallamos los el máximo para la columna 1. Entonces miramos que el máximo nos dice que es menos 10 y nos dice que está en el índice correspondiente al 4. O sea, ya aquí le hemos sumado el 1, ¿cierto? Para mostrárselo al usuario. Vamos a verificar máximo valor de la columna. Máximo valor de la columna, este es negativo, este haciendo el mínimo es este, y el más a la derecha es el menos negativo, que sería el menos 10.547. Entonces mire que sí, y está en la posición 0, 1, 2 y 3 de la matriz, pero como le hemos sumado un 1 para poder presentárselo al usuario, entonces está en la coordenada 1, 2, 3 y 4. Bien, entonces sería lo correspondiente a la duda que nos presentan los compañeros para trabajar las coordenadas en los puntos máximo más al occidente y más al oriente. Ya sabemos pues que para el punto más al sur o más al norte trabajaríamos con la columna 0, con estos primeros datos, que sería esto acá simplemente. Entonces para el máximo cambiaríamos acá la función max para hallar el valor, y aquí en esta otra consulta para hallar el índice cambiaríamos entonces aquí la función. Espero les haya sido de ayuda esta breve explicación. Nos vemos en la próxima.